Dice el versículo 1 de Lucas capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? Amén. Y entrando, obviamente, las mujeres no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Pero escuche lo que dice: acordaos de lo que os habló. Acuérdense, dicen los ángeles, de lo que os habló cuando estabais en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucita el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas a todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Quiero que repita el versículo número 8 fuertemente. Dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras. Padre que estás en los cielos, muchas gracias por esta oportunidad, por este honor de estar esta madrugada o esta mañana, Señor, adorando tu nombre, exaltándote. Permítenos, Dios mío, que esta palabra pueda edificar nuestra vida y pueda bendecir tanto nuestro corazón como el recuerdo que tenemos de que un día resucitaste. De esa manera quiero que quede grabada, pedimos que quede grabada esta palabra en nuestros corazones. Amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar en esta hora, por favor? Y hoy quiero hablarles, obviamente, de este tema que es muy importante. Yo he puesto como tema para que usted pueda tenerlo en cuenta: recuérdalo siempre. Dile a tu vecino: recuérdalo siempre, recuérdalo siempre, recuérdalo siempre. Hermanos, si algo tenemos que recordar es que la fe de cada uno de nosotros no está cimentada en cosas materiales, ni en cosas que sean más que nada tangibles. Nuestra fe está enfocada en la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Pero esa fe está enfocada, repito, en que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y una cosa que no podemos olvidar, o que no deberíamos olvidar, es saber que así como Jesucristo resucitó, Él también va a permitir que nosotros resucitemos en ese día especial, cuando Él venga con toda su gloria a esta tierra. Escúchame lo que le voy a decir. ¿Por qué es tiempo de recordar? ¿Cuál es el enfoque de este mensaje? Recordarles algo que tal vez ya sabemos, pero que a veces se nos pasa por alto. Estas mujeres nos dan muestra de la humanidad que cada uno de nosotros tenemos. Dice la Biblia en el versículo número 6 que los ángeles le dijeron a las mujeres: saben, no está aquí, sino ha resucitado. Y les dice algo interesante, dice: acuérdense. Son los ángeles que tal vez no escucharon la conversación quien le dice a las mujeres que han llegado, porque les cuento que si las mujeres llevaban esas especias aromáticas, eso para ungir el cuerpo de Jesús estando muerto, eran porque no creían lo que Jesús les había dicho que iba a pasar. Escuchen, hermanos, yo sé que esto suena repetitivo y hasta cierto punto como que, pastor, ya lo sabemos. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos de que vamos a resucitar un día porque es promesa del Señor? No sé si lo sabe, no sé si lo cree, no sé si lo recuerda, pero la Biblia dice que en varias ocasiones Jesús hablaba de su muerte. Jesús le decía a las personas: saben, el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, va a ser entregado en manos de inicuos y va a ser crucificado. Y la gente se ponía triste, obvio, porque no era algo normal. Pero Él se los vivía diciendo, porque Él sabía a lo que había venido. Él sabía el objetivo. Ahora, me llama la atención mucho, cuando a pesar de eso, de que se los había repetido, de que sabían que Jesús no mentía, de que sabían que habían convivido con Él, ellas iban al sepulcro muy de mañana
esperando encontrar el cuerpo, esperando preparar el cuerpo, porque para eso se llevaban las especias aromáticas que dice la palabra. No lo creían. Ahora, yo no sé si usted y yo estamos en la misma situación. Venimos, cantamos, recorramos la resurrección, pero tal vez no recordamos que Jesús quiere que en ese día también nosotros resucitemos. Porque los ángeles, al ver que las mujeres van a ese lugar, les dice: acuérdense de lo que os habló cuando uno estaba en Galilea. Acuérdense, recuerden que les dijo que era necesario que fuese entregado en manos de hombres pecadores y que fuera crucificado y al tercer día resucitara. Lo que Jesús pasó o padeció cuando Él muere no fue algo que a Dios se le salió de control. No fue algo de que así como que, híjole, ni modo, lo agarraron. Imagínense a Dios en los cielos, lo agarraron a Jesús y ya ni modo, lo van a crucificar. No, era parte de la bendición, pero era algo que no se podía comprender. Hoy tenemos historias, hoy tenemos películas, hoy tenemos en el cine y eventos que nos hacen ver un poco más claro lo que está pasando. Pero yo hoy quiero preguntarte, ¿tú recuerdas que un día nuestro Señor Jesucristo va a resucitarnos a nosotros también? ¿Cuántos creen eso? Dígame amén, por favor. Ahora, tal vez usted lo sabe, pero no lo cree. Yo sé que no es fácil creerlo. Yo sé que no es sencillo creerlo, pero la Biblia nos enseña que aquella persona que ha muerto va a resucitar para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, eso, nosotros, hablar de estos temas es un poco complejo, le repito. Pero Jesús los habló y no solamente enseñó acerca de su muerte. Mire, en algún momento cuando se reunía con algunas personas les hablaba de estos temas importantes. Tanto es así que cuando Jesús llega a ver a María y a Marta porque su hermano ha muerto, hay una conversación donde sale el tema y una de las hermanas sabía de lo que Jesús estaba hablando. Por eso yo les decía esto. En algún momento Jesús, en algún discipulado a puerta cerrada, tal vez no se menciona el versículo exactamente cuando lo enseñó, pero me enseña a mí la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 11 versículo 17, que eran temas que se trataban, eran temas que se hablaban, eran temas que se exponían en su academia de líderes, en los exámenes probablemente. Y en el capítulo 11 versículo número 17, escuche lo que pasa, lo pongo en contexto. Lázaro había muerto y curiosamente ahora a Jesús le toca venir para poder dar el pésame, para poder estar ahí. Imagínome, me puedo imaginar. Y dice el versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, se había muerto. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. ¿Me siguen hasta ahí, iglesia amada? Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Estoy leyendo Juan capítulo 11, versículo número 21 ahora. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también, escuche lo que sabía Marta, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, mira lo que le comenta: tu hermano resucitará. Marta le dijo, esto es lo que a mí me llama la atención: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús hablaba estos temas. Así como nosotros hablamos ahora de que un día la palabra del Señor dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, lo dice Pablo en Tesalonicenses. Yo no sé cuánto nosotros sabemos acerca de esto. La Biblia dice que el que cree en Jesucristo tiene la vida, y aunque nosotros muramos, aunque nuestro cuerpo, aunque nuestro corazón deje de latir, no vamos a morir eternamente. Estos temas a veces no se hablan comúnmente, pero hoy bien vale la pena recordarlo. Recordamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, recordamos
la resurrección de nuestro Señor, recordamos la venida de nuestro Cristo Jesús, pero también recordemos que nosotros en Dios vamos a resucitar. Esto, repito, es algo difícil de poderlo explicar, porque tal vez no lo hemos visto, pero eso va a suceder. El que María, o mejor que los discípulos, o que la gente llegara al sepulcro, era algo normal. Yo no quisiera que usted criticara, qué bárbaro, qué poca fe. No era algo común que un líder dijera, ¿saben qué? Voy a morir y voy a resucitar. No era algo que pasara comúnmente, como también lo que le estoy comentando ahorita. No es algo que hayamos vivido otras veces, que hayamos oído en otras ocasiones, o que se haya vivido en algún año de la historia. Es algo que no se conoce, es un misterio. Pero le tengo una buena noticia. Lo dice la palabra del Señor, que es viva, que es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra que no miente, la palabra que es verdadera, la palabra que dice que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. La palabra que se va a ir cumpliendo o que se está cumpliendo. La palabra que hace tiempo atrás era algo ridículo creer en ella, pero hoy, todos los días que pasa, pareciera ser que es el periódico de hoy o de la actualidad. Esta palabra nos dice que un día nuestro Señor Jesucristo va a resucitarnos. Y esta mujer lo sabía, porque cuando le dice Jesús a ella, sabe, tu hermano va a resucitar. Y sabe que le dice esta mujer en el versículo 24, yo sé que resucitará. Yo sé que en el día postrero, yo sé que en el día último, yo sé que en el día que tú vengas, mi hermano va a resucitar. Pero yo quisiera tenerlo conmigo. Hoy le daba a entender prácticamente, decía, yo sé que él va a resucitar. Sin embargo, el versículo 25 le dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Iglesia, escucha esta frase. Escuche esta palabra, por favor, porque esto debe darnos fortaleza a nosotros. El versículo número 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí. ¿Cuántos de los que están acá viven y creen en Dios? Dígame amén, por favor. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Significa que nosotros, aunque un día tengamos que morir, porque también los cristianos mueren, no vamos a morir eternamente. Hay una promesa del Dios Todopoderoso para nosotros. La pregunta es, ¿crees en esto? Porque si tú crees en esto, tu vida tiene que ser diferente. Porque si tú crees en esta obra, si tú crees en esto que Jesús dijo, tu vida tiene que ser diferente, porque estás viviendo no sin rumbo. No estás viviendo conforme a lo que la gente piensa. La gente dice, no, aquí es el infierno, aquí es el cielo, aquí se muere uno, aquí acaba todo. ¿Has escuchado frases así? Te repito esto. Hay gente que dice, mentira, pastor, no es cierto eso que hay vida. Muchos expresan frases, aquí muriéndose el perro y se acabó la rabia. No hay más para allá, allá no existe nada, solamente sacaste la tumba, es el final. Eso es lo que el diablo quiere que tú creas. Porque cuando uno vive así, creyendo que aquí acaba todo, uno dice, le demos a la carne gusto. Tomamos, comamos, bebamos, que mañana moriremos. Y como después ya no voy a sentir nada, le demos rienda suelta. Y por eso mucha gente opta por esa idea, porque no cree en esto. Ahora, si nosotros creemos que Jesucristo vivió, que Jesucristo murió y que también resucitó, prepárate, porque hay algo especial que Dios tiene para tu vida. Pero dignifica el que tú creas en esa bendición. Vive diferente. Dile al Señor, estoy esperando, voy a esperar que tú vengas. Obvio, repito, con momentos complicados, pero creyendo que Dios va a estar con nosotros. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. El apóstol Pablo escribe algunas citas muchas citas muy importantes, que nos dejan verdaderamente con ideas, con anhelos en nuestro corazón. Por eso nosotros debemos de tomar en cuenta lo que Dios tiene para nosotros, porque el Señor mismo, estoy leyendo Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Yo quiero que diga esta frase: los muertos en Cristo. Lo puede decir a la cuenta de 3, 2, 3. ¿Cómo es? Vamos, yo quiero que lo diga un poco más fuerte, que lo escuchen hasta los que están en el Facebook. 2, 3, ¿cómo es? Los muertos. Ahora, ¿qué se refiere los muertos en Cristo? Se refiere a los que murieron creyendo que Cristo es su Señor y su Salvador. Hay muertos en Cristo y hay muertos sin Cristo. El versículo dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son esas personas? Aquellos fieles, aquellos que encontraron un día a Cristo Jesús, pero que en el camino se les atravesó alguna situación y desafortunadamente o afortunadamente para ellos murieron. Digo afortunadamente porque se fueron con Cristo. Lo interesante es que viene un día de resurrección. Es el día del cual hablaba Marta. Decía: yo sé que lo resucitarás en el día postrero. Entonces nosotros tenemos que vivir creyendo eso. Tenemos que no olvidarnos y saber, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, terminar fieles para Dios. Porque cuando uno muere en Cristo Jesús, uno se muere con la confianza de saber que un día nuestros ojos que fueron cerrados, ¿verdad?, se van a abrir a la eternidad y vamos a volver a vivir en el Señor. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que este tiempo, que el recuerdo que nosotros tenemos aquí es importante. Escúcheme, las mujeres lo habían olvidado. La Biblia dice que después de que ellos le dicen, en el versículo 7, entonces diciendo: perdón, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Dice el versículo 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. A ese momento fue que dijeron: sí es cierto, Jesús no lo había dicho. Entonces yo quiero pedirles con todo mi corazón que esto de lo que estamos hablando no lo olviden, recuérdenlo. No importa si para otros es algo ridículo, no importa si para nosotros no tenga una explicación lógica, porque no la tiene, mis hermanos. Yo no podría con manzanitas explicarle: esto va a suceder así, esto va a suceder allá y va a pasar de esta manera. Incluso pueden haber teólogos que se paren y difieran y digan: yo creo que va a ser así, yo creo que va a ser asado. Hermano, trate de espiritualizarlo. Dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero y los muertos en Cristo van a resucitar primero. ¿Cómo va a ser? No lo sabemos, no lo sabemos, pero esa es nuestra fe. Esa fe que tenemos en nuestro Señor, que aunque no lo vimos, hermano, ¿usted vio que Jesús murió? No. ¿Usted vio en esta tierra a Jesús? No. ¿Usted vio que resucitó? No lo vio. ¿Usted vio que Jesús se fue al cielo y dijo esas palabras? No lo vio. Pero ¿sabes qué sí pasó? Lo creemos en nuestro corazón. Y tanto es así que lo creemos porque nos dio vida y vida en abundancia. El año pasado yo les compartí algo bien sencillo. ¿Sabe qué es la prueba más grande y más fiel de que Jesucristo está vivo? El cambio en nuestras vidas. Escúcheme. El testimonio más fiel, más fidedigno, más especial que hay de que Jesucristo resucitó es que nosotros hemos cambiado nuestra vida. Si nosotros, hermano, no hubiéramos cambiado nuestra vida, si Él no hubiera cambiado nuestra vida, no creeríamos. Pero yo no sé cuántos que están acá eran malos, estaban mal de la cabeza, vivían con malos pensamientos, en depravación, en alcoholismo. ¿Y cómo es posible que una oracioncita? ¿Cómo es posible que una oración que, Señor Jesús, algo que para otros es ridículo, Señor, entra a mi vida, entra a mi corazón, cámbiame? ¿Cómo es posible que eso cambió nuestra vida? La vida de un hombre no cambia, hermano, ni a golpes. ¿Has conocido a personas que los meten a un reclusorio y salen peores? ¿Has conocido a personas que los meten a algún lugar, a un centro de rehabilitación y no cambian? ¿Has visto a hombres hechos y derechos que la mamá cuando está en el lecho de muerte les llora y le dice: mi hijo, me voy a morir, pero cambia por favor? Y el hijo, en vez de que cambie, se pone peor.
¿Cómo es que una oración, cómo es que el acercarse a Dios puede cambiar la vida de un hombre? Es que inmiscuido hay un poder que no vemos pero que sí sentimos. Inmiscuido hay un poder que nadie conoce pero que viene del cielo. Inmiscuido hay un poder que nadie sabe cómo viene pero que es real, es tangible, lo podemos ver. Y ese es el poder del Dios Todopoderoso a quien nosotros honramos en esta mañana. Dale un aplauso al Señor, por favor. ¿Cuántos de los que están aquí están siendo cambiados, están siendo transformados por ese poder? Dígame amén, por favor. Dale ese aplauso al Señor y alguien diga gloria a Dios. Alguien dirá: pastor, pero usted me habla de cambios, pero esos cambios todavía no están en mi vida. Los cambios empiezan poco a poco, mis hermanos. Los cambios no se manifiestan de la noche a la mañana como algo trascendental. Son luchas, son momentos donde nuestros pensamientos ya no son iguales que los demás. No es el típico pensamiento, escúchame bien, de alguien que va creciendo. Porque cuando una persona va creciendo, los pensamientos van cambiando, sí. Pero eso a lo que me refiero es algo más vital. Hay cambios que verdaderamente hacen que nuestra mente se revolucione y diga: yo no quiero ir para allá. A pesar de que quieras, esos cambios lo hace el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vemos nosotros? Porque Él está vivo. Porque Él está vivo, porque Él resucitó y Él va a resucitarnos en el día postrero, como dice la palabra del Señor. Por eso yo anhelo que tú no lo olvides. Yo quiero que tú nunca olvides esto. Quiero leerte esta cita para ir terminando esta enseñanza. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo número 14. En la primera carta del apóstol Pablo, en el capítulo número 15, Dios nos enseña cosas maravillosas, muy lindas, muy importantes. Quiero que leamos del versículo 10, por favor. Mire lo que Pablo externa. Está hablando de la resurrección de los muertos. Sería maravilloso que usted leyera todo este pasaje. Pero si no lo puede leer, por lo menos lea ahorita mismo eso. O sea, cuando le digo leerlo, léalo en la casita, no lo vaya a leer acá. Dice el versículo 10: pero por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo en ellos, porque o sea yo, o sean ellos, perdón, así predicamos, así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, dice, es entonces nuestra predicación. Vana es también la palabra o vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Se da cuenta de lo que dice aquí Pablo? Dice, si Cristo no resucitó, porque había un debate, había una lucha, había un pleito entre creencias y decían, no. Cristo no resucitó, o no va a haber resurrección de muertos. Y decía, ¿cómo no va a haber si Cristo resucitó? ¿Por qué tenía ellos la garantía de que Cristo había resucitado? Porque lo habían visto. No fue algo aislado. Fue un evento donde mucha gente lo vio, donde mucha gente se dio cuenta. Acababa de suceder y la gente sabía que el que estaba hablando con ellos, o los que hablaban con ellos, era Jesús. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros nunca lo olvide. Repito, puede olvidarse, sí. Puede olvidarse uno, sí. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque somos humanos. Estas mujeres, al igual que todos los discípulos, estaban llorando. No era un tema menor, repito. Nosotros nos gusta darle como golpes a la gente. ¿Cómo es posible que y cobarde no lo sabían? Si yo hubiera estado ahí, hermano, si usted y yo hubiéramos estado ahí, hubiera sido lo mismo. La diferencia es que nosotros no estuvimos ahí. Pero sabe, nosotros estamos aquí, pleno siglo XXI, en medio de todos los adelantos que usted quiera, en medio de toda la tecnología. Creer en Jesús, ¿te parece a ti algo ridículo?
Creer que vamos a resucitar, ¿te parece algo raro? Probablemente sí, pero por favor, recuérdalo siempre. Ese es el título que le di al mensaje. Recuérdalo siempre. Cuando quieras decir groserías, cuando las hayas dicho, recuerda siempre, con esa actitud Jesús no te va a resucitar. Haciendo trampas, viviendo mal, adulterando, tomando, echando trago, y yendo unos días a la iglesia, pero otras al antro, viviendo un día medio bien, pero otro día escribiéndole textos a gente incorrecta, a las mujeres, a los hombres, cualquiera sea el caso. Eso no va a hacer que Jesús resucite tu vida para el día postrero. Eso no lo va a hacer. Y yo quiero que siempre lo recuerde, que siempre recuerdes que hay una esperanza, porque la persona que será resucitada en Cristo Jesús, cuando los muertos resuciten en Cristo, los muertos en Cristo, resuciten primero, será para una bendición. Yo hoy quiero que tú recuerdes eso. Si tú crees, si tú sabes, perdóneme la expresión, si tú entendiste, si tú estás consciente que Jesús resucitó y no quedó en una tumba, es porque algo pasó en tu corazón y hay una revelación del cielo. ¿Sabe? Cuando mi pastor hace muchos años fue a Israel, yo pensaba que en Israel la gente la gente judía era la que tenía más fe en Jesús. Hasta cuando él vino y dijo, ¿saben qué? Los judíos no creen en el Nuevo Testamento. Ellos siguen esperando a su Mesías. Escúcheme, el Mesías es el Cristo, el enviado a Jesús. Ellos no tienen la Biblia completa como lo tenemos nosotros. Ellos siguen en esos muros de los lamentos o el muro de las lamentaciones, orando. ¿Sabe qué oran? La venida de su Mesías. Siguen esperando la venida del Mesías. Cuando ellos leen la Biblia, no leen la palabra, leen la Torá, el Antiguo Testamento. Ellos siguen esperando. Para ellos Jesús fue un profeta más. Ellos no creen que Jesús vino, dio vida, murió, resucitó y va a venir. No, nosotros tenemos algo de avance en esa situación. Nosotros creemos en Jesús. ¿Sabe qué es lo más delicado? Que mi pastor, uno de esos viajes que hizo, vino y dice que en un guía de turistas que los llevó a visitar la tumba, el jardín de la tumba donde está vacío, dice que le llamó la atención a mi pastor cuando el guía de turistas dijo, bueno, esta es la tumba donde se cree que estuvo Jesús, ¿verdad? Obviamente no es cierto, dijo aquí entre nos. Todos piensan que el cuerpo fue resucitado, pero la verdad no es así, dice. La verdad es que unos perros entraron, se comieron el cuerpo y los mismos discípulos escondieron parte de las cosas que habían sobrado para que creyeran en una resurrección. Eso es lo que ellos creen, mis hermanos. La gente de allá no cree, y lo digo con mucho respeto. Eso no es como que levantar falsos. No, yo no sé cuántos creen. No, tal vez el único que no creía era la persona que llegó a enseñar ese día al jardín de la tumba. Pero lo sorprendente es que eso es lo que nosotros tenemos como fe. Yo te quiero hacer esta pregunta una vez más. ¿Tú crees que Jesús murió? ¿Tú crees que Jesús resucitó? Qué bueno. ¿Estoy haciendo que tú creas? No, te estoy compartiendo la palabra como es. Pero si tú crees que Jesús murió y resucitó, prepárate, porque entonces tú vas a ser parte de esa bendición. Las mujeres no lo creyeron. Llevaban las especies. Yo creo que iban tristes. Yo creo que ni pudieron dormir. Yo creo que iban muy temprano, porque ellos decían, bueno, pues que nos quedamos, tal vez lloramos toda la noche. Otros más ni quisieron venir por la misma desesperación. Pero alguien diría, llevemos las especies, es parte de la tradición. Ya no es día de reposo, ya tenemos la oportunidad de ir. Iban las mujeres, yo creo que con una cara de tristeza, con lágrimas, con esos ojos amoratados, no por golpes, sino por la hinchazón que se produjo de llorar toda la noche. Y cuando llegan, se encuentran que la piedra estaba removida. Yo creo que iban pensando, ¿cómo vamos a mover esa bendita piedra? Nadie va a poder moverla. Vamos a ver qué pasa, dijo alguna salida por ahí. ¿Y sabe qué fue lo sorprendente? Que cuando llegaron la piedra estaba fuera de lugar. Y alguien les dijo, ¿saben por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿No se acuerdan lo que les dijo? ¿No se acuerdan que les dijo que iba a caer en manos de pecadores y lo iban a crucificar? Pero también les dijo que iban a resucitar. Y ahí en ese momento les cayó el 20. Ellas dijeron, sí es cierto. Ahora nos acordamos que dijo que resucitaría. Ellas salieron corriendo y fueron y dieron la noticia. Y los apóstoles
Los grandes hombres de fe, los apóstoles que estaban ahí, a quienes Jesús pasó en la batuta, que pasó la estafeta, ¿sabe cómo estaban llorando también, preocupados? Y ellos pensaban que las mujeres estaban locas. Esta mujer ya está chispada. Tanto es el dolor del corazón, diría que hasta ya vieron saber qué cosa. Tal vez hasta pidieron oración. Pero sabe, lo interesante es que Jesús sí había resucitado. Como también un día nuestras vidas resucitarán para estar delante del Dios Todopoderoso. Dale un aplauso fuerte a ese Dios que tenemos. Dale un aplauso fuerte. Dale un aplauso fuerte. ¿Crees esto, hermano? ¿Cuántos creen esto? Dígame amén. Y si no lo crees, tampoco puedo obligarte a que lo creas. Pero ya que estás aquí, tienes que saberlo. Alguien dirá, yo ni sabía. O tal vez algunos lo sabían, pero así como que yo tanto que estudie y es un teólogo, ¿verdad? Dice, ya lo dudo. Lo dudes o no lo dudes. Eso dice la Biblia que va a pasar. Y yo te animo con todo mi corazón. O yo creo que Dios nos anima, porque en ese ánimo entramos todos. Dios nos anima a decir, vivan lo mejor que puedan. Porque ya sea que sean jóvenes o grandes, los que mueran en Cristo volverán a vivir, resucitarán y serán llevados con el Señor. Imagínate, ¿conoces a personas que se nos adelantaron? Imagínate a esa gente que tuvo a Cristo y que muchos le juzgaron, tu iglesia, y que se murieron con Cristo. Esa gente que tú la recuerdas van a volver a vivir. Y ¿sabes qué es lo sorprendente? Ya no lo recuerdes con dolores, con achaques. Ya no lo recuerdes mal en su aspecto físico. Trata de meter en tu mente la idea de alguien sano, porque cuando ellos resuciten, no resucitarán en la misma situación que estaban. La resurrección de ellos o la vuelta a la vida será diferente, será para honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero pedirte en esta mañana, ponte de pie, por favor, y juntos digámosle a Dios, gracias, porque tú has prometido resucitarnos. Y yo creo que ese evento, tarde o temprano, va a suceder, va a acontecer. Fíjese que me llama la atención cómo escribe el apóstol Pablo, porque cada que él escribe, bueno, en algunas porciones de la palabra, él se tomaba en cuenta, no sé cómo decírtelo, él se involucraba en la bendición. Él quería, obviamente, ¿quién no va a querer, verdad?, ser parte de eso. Por eso yo creo que él es alguien que creía en Dios como un niño. Mire, ¿qué tiempo tiene que Jesús se fue? Hace más de 2000 años. Más de 2000 años. ¿Me siguen hasta acá? Pablo sabía que Jesús había muerto reciente. La vida de Pablo estaba ligada a cierto tiempo de Jesús, o sea, era contemporáneo. Pero mira lo que lee. Yo no quiero pedirte que lo busques en tu Biblia, pero sí le quiero pedir a los hermanos de multimedia que me ayuden. En el capítulo 4, primera de Tesalonicenses 4:16, lo leímos hace un momento. Ponga atención a lo que vamos a leer. El versículo 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, ¿qué dice? Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitará primero. Mire a Pablo, mire lo que dice, metido, él dice, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor, así estaremos siempre con el Señor. ¿Sabe qué decía él? Mire, acababa de pasar, él había escuchado de la resurrección. Y aunque acababa de pasar, tenía yo no sé cuántos meses tenía o qué tiempo tenía, que acababa de pasar eso, decía, el Señor va a venir y yo creo que voy a ser parte. Decía, ¿saben qué? Los muertos van a resucitar y luego los que quedamos nosotros, tal vez yo no muera todavía, nos vamos a ir con Él. Él, hermano, estaba reciente y él se sentía ya parte, pues vamos a ir con el Señor. Eso tenía fe. ¿Cuántos años han pasado de la vida de Pablo? Más de 2000. ¿Y sabe cómo vivimos ahorita? No creyendo que puede pasar. Pablo lo creía. Y repito, tenía poco tiempo.
Mi pastor siempre ha dicho que vivir en la época de Jesús o en la época de Pablo, que repito, son contemporáneos, debió haber sido un martirio en cuestiones de fe. Porque se paraban a decir, Cristo murió. Y los que no sabían, los que no se habían enterado, no sabían ni qué había pasado. Muchos ni conocían quién era o cómo estaba la situación. O los que lo habían visto morir decían, ¿cómo va a ser el Salvador del mundo si murió? Lo vimos crucificado y nada que ver. Porque no había periódico, no había noticias, no había internet, no había televisión, no había nada de eso. Y los que se enteraban era de boca. Pero ahí influía algo muy importante, que era el poder del Espíritu Santo, que hacía que la gente fuera convencida de lo que Dios estaba haciendo. Hoy tú tienes testimonio de lo que Dios está haciendo en la vida, en la gente, en las personas, en ti mismo, en tu familia. Algunos tratan de vivir así como que, sí, Dios me cambió y no los ha cambiado. Y eso duele en la vida de mucha gente, porque piensa y dice, yo estoy en la iglesia y no he cambiado. ¿Sabes por qué no has cambiado? Porque probablemente no le has entregado correctamente tu corazón a Cristo Jesús. Dios no ama a unos y los cambia y a otros no. ¿Sabe dónde influye mucho? En la decisión que tú tomes. Nadie cambia, ya la mente es diferente, ya, no, es una lucha. Pero esa lucha la tenemos ganada, porque si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que murió y resucitó, el que hoy tiene vida y vida en abundancia para nosotros, está aquí para ayudarnos a seguir. Yo no sé si esta mañana quiera levantar tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano al cielo y dile, Señor, gracias por haber muerto por mí. Díselo. Gracias por haber resucitado, Señor. Gracias por haberme dado vida y vida en abundancia, Dios mío. Díselo, gracias, gracias. Dile, gracias, porque este día celebro el que tú nos hayas dado libertad. Debió haber sido impresionante llegar esa mañana, esa fría mañana, y escuchar que ya no estabas ahí. Esperaban encontrar un cadáver. Esperaban encontrar a alguien inerte, alguien con los ojos cerrados, alguien con el cuerpo desfigurado, con la cara desfigurada, con el cuerpo maltratado. Y cuando llegan, oh sorpresa, los ángeles dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Gracias por haber muerto por nosotros, y gracias por habernos dado vida y vida en abundancia, mi Señor amado. Hoy recordamos tu sacrificio, pero sobre todo tu resurrección, y recordamos que tú vienes pronto también. No permitas que se nos olvide, como a estas mujeres, que era normal, Señor, no es una crítica, pero es que nosotros, mientras caminamos, mientras vivimos, mientras hacemos negocios, mientras vamos a cualquier lugar, Señor, no se nos olvide que tú vas a resucitarnos un día. Bendecimos a cada persona que nos sintoniza, a cada amigo, a cada persona que tal vez está alejada, Señor, y que probablemente vio esta programación como una programación opcional por ser tan temprano y se encontró con esta palabra, Señor. Les bendecimos en tu nombre.